Con el avance del peón, blanco establece presencia central y mantiene el equilibrio dinámico. Tras el movimiento de blanco, negro desarrolla un caballo a una casilla natural y mantiene la igualdad. A través de la expansión lateral, blanco ejerce presión y preserva la igualdad posicional. Con el desarrollo del alfil a la gran diagonal, negro controla el centro a distancia. El desarrollo del caballo por blanco consolida el control central, manteniendo el equilibrio dinámico. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H6 para afianzar el control posicional. Tras la captura central, negro mantiene con precisión el equilibrio dinámico. Con la recaptura, blanco preserva la igualdad en el marcador. El empuje del peón por negro solidifica la presencia central y mantiene la igualdad. A través del cambio de alfiles, blanco mantiene la igualdad. Con la recaptura del alfil, negro refleja con precisión la igualdad del juego. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable.
con lo cual llega el alfil captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, negro desarrolla juego activo y mantiene el equilibrio. El jaque de alfil por blanco es un movimiento sólido, manteniendo el delicado equilibrio. A través del desarrollo del alfil para bloquear, negro mantiene la igualdad. Con el cambio de alfiles, blanco mantiene la partida nivelada. Tras la recaptura con el caballo, negro mantiene el equilibrio dinámico. El reposicionamiento del caballo por blanco preserva el estado actual de la partida. La jugada la dama captura en la casilla B2 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. El ataque a la dama con la torre por blanco es una maniobra posicional sólida. A través de la retirada de la dama, negro mantiene el equilibrio de la partida. Con la captura de peón por la torre, blanco mantiene el status quo posicional. El desarrollo del caballo por negro solidifica su posición. La centralización de la dama por blanco mantiene la presión de forma sólida. La jugada la dama captura en la casilla B3 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla A6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Con la recaptura del peón, blanco solidifica su creciente ventaja. A través del enroque corto, negro mejora la seguridad del rey. El movimiento del rey por blanco es un ajuste posicional sólido para centralizarlo. Con la activación de la torre, negro desarrolla presión en la columna abierta. El reposicionamiento de la torre por blanco mantiene la ventaja del blanco. Tras la captura de un peón central, negro mantiene su presión posicional. Con la recaptura del caballo, blanco solidifica su actividad abrumadora. A través de la recaptura con la torre, negro mantiene la tensión dinámica. Con la captura de peón por la torre, blanco aumenta su ventaja. Tras la recaptura de la torre, negro mantiene la estructura posicional. A través de la recaptura con la torre, blanco consolida su dominio posicional. La jugada el alfil captura en la casilla D4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna que captura en la casilla D4.
debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Tras la recaptura del peón, blanco solidifica su dominio posicional decisivo. La jugada la torre captura en la casilla D4 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. El movimiento del rey por blanco centraliza al monarca y mantiene presión decisiva. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A1 para afianzar el control posicional. El avance del peón por blanco refuerza la presión asfixiante. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla C5 para afianzar el control posicional. El avance del peón por blanco fortalece su ventaja decisiva. La jugada la torre a la casilla D1 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A3 para afianzar el control posicional. El reposicionamiento de la torre por blanco mantiene la superioridad posicional decisiva. A través del movimiento de torre con jaque, negro mantiene el estado actual de la partida. El movimiento de la torre por blanco mejora aún más el control posicional. Con el movimiento de la torre, negro mantiene la estructura de juego intacta. El avance del peón por blanco fortalece su ventaja decisiva. A través del reposicionamiento de la torre, negro mantiene la estructura defensiva. Con el reposicionamiento de la torre,
Blanco solidifica su superioridad posicional abrumadora.